Muy buenas tardes, amigos de Urbana Radio. ¿Cómo es que se encuentran el día de hoy? Como cada jueves, su amiga Teresa Martínez les da la más cordial bienvenida y les envío un caluroso saludo y un caluroso abrazo. Y como siempre, agradeciendo a Urbana Radio por este espacio que nos brinda y presentando nuevamente y como cada jueves a Vivi que nos acompaña desde Cali, Colombia. Hola, Vivi. Hola Tere, hola oyentes de Urbana Radio, muy contenta de estar en nuestra continuidad de programa con este tema que ha sido un tema álgido en la vida de muchos y trascendental en la de otros, que nos ha movido a muchas cosas. Entonces, bueno, muy contenta y gracias Tere a ti y a las personas que están al frente de Urbana Radio por darnos la oportunidad cada 8 días de estar presentes en esto que es la aventura y la travesía de la salud mental. Muy bien, como bien lo comentas, esto es una continuidad del programa anterior donde estaremos abordando el tema del COVID, ¿no? Porque ahora sí que es un tema que llegó y para quedarse, ¿no? Entonces, el día de hoy Total. estaremos hablando como el antes, durante y después de pandemia. Porque ¿qué ha sido esto de pandemia a nivel, y no solo nacional, ha sido a nivel mundial, ¿no? Cómo ha impactado nuestra vida, nuestro entorno, nuestro día a día. Y hay gente que desgraciadamente, como lo mencionamos en el segmento anterior, no está aquí con nosotros en este plano terrenal por cuestiones de esta pandemia, que se suscitaron muchas cosas, ¿no? Que fue gente que perdió la vida a raíz de la enfermedad, gente que perdió su salud mental, su salud emocional y optó por ellos mismos acabar con su vida por este motivo, ¿no? Que digamos en el momento no encontró o no vio otra salida porque fueron pérdida monetaria, pérdida de salud, pérdida de empleo, pérdida de matrimonios, ¿no? Pérdida de tu pareja, pero bueno, fue un lado, pero por otro también hubo gente que logró hacer cosas diferentes, logró levantar empresas. Vivi, desde el punto psicológico, ¿qué es lo que tú crees o consideras que tiene que ver, obviamente, aparte de cómo están tus emociones para poder tomar una buena o una mala decisión, dependiendo del caso? ¿Cómo influye la psicología, la salud mental, la salud emocional en esta toma de decisiones? Bueno, Tere, hay algo que es muy importante determinar aquí, es la individualidad, que es lo que venimos, digamos, siempre hemos tomado como un punto de fuerza en nuestros programas. La individualidad marca automáticamente la posibilidad de que esta pandemia, independiente de las líneas y estas vertientes tan fuertes que ha tenido, sea una crisis o sea una oportunidad. Cuando hablamos pues de avanzar, porque también hay situaciones que son muy fuertes y no vamos a encontrar una oportunidad en la muerte de un ser querido cuando amamos tanto a las personas que están en nuestra vida y de un momento a otro nuestra vida se flagela de dolor y se inmortaliza definitivamente, perdón, cuando logramos identificar que un ser querido que amamos muere, nuestra vida se pone totalmente en riesgo en cuanto a nivel emocional. ¿Qué pasa con esto, Tere? Cuando hablamos de individualidad, hablamos de nuestra historia. Hablemos de nuestra mirada frente a cómo nosotros estamos parados frente a nuestra propia vida y frente a la vida en sí de nosotros y de otros. Hay cosas que son totalmente trascendentales y que influyen en nuestra dinámica de vida, pero que si yo tengo muchas cosas claras desde mi ser, entonces van a influir, por supuesto, influye el medio, influye el ambiente, el que yo no pueda salir, influye en que me empleo, en que mi relación se esté caótica, pero no va a determinar que es algo distinto en lo que yo voy a hacer con mi vida o en cuál es mi mirada de vida frente a la situación que estoy viviendo. En pocas palabras, el medio influye, pero no determina. Puedo, me puedes despedir del empleo. Yo llego al trabajo y tú me dices, bueno, Viviana Pavón, hasta hoy estoy aquí. Ya vamos a prescindir de usted y realmente ya no tiene esta vida más en esta o en esta compañía. Pues Viviana tomó decisiones muy fuertes y una de ellas puede ser, wow, esta señora Teresa lo que hizo fue darme la decisión que yo venía pensando hacía mucho tiempo,
pero por no moverme dentro de mi zona de confort, no la tomé, ¿sí? Ella la tomó por mí, se lo agradezco, doña Teresa. Y esto puede ser un abanico de oportunidades para mi vida. Y en ocasiones a muchas personas hay que empujarlas para que tomen decisiones, entonces le agradezco la decisión. Pero también puedo tomar otra decisión y es que es caótico lo que esta señora hizo conmigo. Y esta señora lo que está haciendo es querer dañarme mi vida. Esta señora lo que está queriendo hacer es poner mi vida en riesgo porque yo voy a morir de hambre, porque mi familia, y veo esto como un caos total. Sé que en este momento, en algunas situaciones más que en otras, en algunos empleos, en algunos países, en algunas comunidades, está generando mucha dificultad emplearse. Pero en muchos otros sitios hay mucha movilidad y mucha fluidez en la parte económica y en la parte laboral. Entonces también es el foco y es la mirada con la que yo determino lo que me sucede. Pueda que el 90% de lo que me está sucediendo sea muy caótico, pero mi mirada es tan dispuesta a avanzar que ese 10% puede generar unos cambios grandes en la forma como yo determino pasar las adversidades. Y ahí es donde determinamos lo que es la resiliencia. Yo vi muchas personas en consulta, Tere, que dentro de lo que vivieron generaron unas cosas maravillosas y empezaron a hacer empresa, muy pequeñas las empresas, y empezaron en el voz a voz, porque tengo muchas personas cercanas y no pacientes, sino amigos que se quedaron con las manitos cruzadas, Tere, porque se quedaron sin empleo y tenían una estabilidad económica totalmente clara, tenían una movilidad financiera muy bien llevada, no era ni por desorden ni nada, pero por ejemplo tengo un caso muy especial de unas personas que son de mis hijos y eran unas personas que estaban llevando las cafeterías de los gimnasios y de las escuelas. Mírame esto, cerraron todos los gimnasios y cerraron todas las escuelas. ¿Qué pasan con las cafeterías? No había cafeterías. Entonces estas personas habían hecho toda una energía, toda una disposición económica para poder poner todos estos sitios muy bonitos y de repente, ¿qué pasó? Pandemia. Fue muy fuerte para ellos, muy fuerte inicialmente el impacto, porque todo lo que genera caos inicialmente es el impacto de lo que estás viviendo, pero ya empezaron ellos a digerir, en algún momento empezaron a salir de todas sus cosas para poder subsistir y pagar sus empleados inicialmente y no dejar las personas también como quedaron ellos así. Entonces empezaron a solucionar económica y financieramente todos sus empleados que tenían muchísimos. Empezaron a vender, empezaron a entregar comidas que tenían almacenadas y congeladas para sus cafeterías, pero también empezaron, después de evacuar y quedar sin de todo, pero quedar con sus manitos cruzadas, empezaron a vender almuerzos, empezaron a hacer pizzas, todo lo que ellos tenían el potencial a lo grande, empezaron a hacerlo desde casa. Entonces, en el hoy están en eso, pero están viendo la situación que fue muy fuerte, que los aquejó mucho, como una oportunidad, como una situación que los sacudió, tuvieron crisis de matrimonio, tuvieron situaciones de choque, la parte económica genera una fuerza muy grande de que las relaciones no se conectan normalmente, por el contrario, se dispersan muchísimo y tú empiezas a ver lo malo que el otro deja de hacer desde lo que tú esperas que haga. Y hay unas crisis muy fuertes, serio, que en ocasiones terminan en divorcio o por el contrario, en que la relación se ponga más sólida. Todo es la óptica con la que determinamos la situación, si es caos o si es oportunidad. ¿Qué determina eso? Mi dinámica, mi estructura y mi mirada en cuanto a la salud mental y en cuanto a mi estabilidad emocional. Si mi vida, Tere, está puesta en un escenario donde definitivamente yo lo que estoy viendo es todo de manera hostil y siempre mi dinámica de vida se ha movido con hostilidad, con desesperanza y con dificultades para la adversidad, un momento de pandemia es un momento álgido de crisis emocional. Un momento de pandemia posiblemente no va a ser un momento de empezar a revisarme, sino por el contrario, de empezar a ponerme más peso a nivel emocional. Por eso es tan importante lo que se viene con nuestra vida desde la individualidad,
porque cuando tenemos situaciones tan fuertes como fue COVID-19, pandemia, pues esta es una situación muy, muy fuerte que lo único que logra generar realmente es caos, ¿sí? Caos. Y el caos que genera que tomemos decisiones no siempre son las más saludables para nuestra vida. ¿Qué es el caos? Que terminemos haciendo con nosotros y con nosotros que pueden aventurarnos a cosas irreversibles, irremediables. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, la consulta en psicología aumentó? Porque si bien es cierto que venía teniendo muchas pacientes con situaciones, algunas muy complejas, otras menos, pero situaciones que de base son psiquiátricas, pues cuando ya te ponen en tu casa sin poder salir y tener la posibilidad de llevar una vida movida, pues ¿qué genera esto para una persona que no tiene un caos y un factor de riesgo alto? Por eso es que estas personas aumentaron, digamos, la demanda en consulta porque sencillamente sentían que era el fin del mundo, que esto se iba a acabar, que no íbamos a poder avanzar. Personas totalmente disparadas en ansiedad. Se, se diagnosticaron, tengo muchos pacientes que son, digamos, remitidos por psiquiatras y los psiquiatras remitieron demasiada depresión y ansiedad. Depresión y ansiedad. ¿Por qué? Depresión por la hostilidad de las noticias, por lo desalentador que se le va a identificar de manera permanente en lo que lográbamos escuchar, ¿verdad? Y ansiedad porque son personas demasiado, digamos, gadas de unas emociones que pasan un poquito la línea, ¿sí? De la normalidad. Entonces, ante cualquier eventualidad vienen sintiendo riesgo total. Un riesgo que termina dando una situación con una condición especial y es pensar que tú siempre vas a estar en una condición de peligro. Entonces eran personas que no salen, que no se exponen, que eran totalmente exageradas frente a la prevención y esto termina inhabilitando en tu funcionalidad de ser humano. Entonces, había muchas personas que no te salían a una cita médica ni porque tuvieran un diagnóstico de base clínico donde tuvieran que tener un tratamiento permanente y oportuno. No, renunciaron a ir a los hospitales, renunciaron a ir a mercar, o sea, muchas cosas que estuvieron totalmente alteradas. ¿Por qué? Porque viene en juego tu estructura mental, tu dinámica de ver la vida. Y ahí el choque y el impacto fue más fuerte para las personas que vienen con diagnósticos con preexistencia o donde identificas que tu vida realmente se mueve en una línea diferente y avanzar y evolucionar pues no, te cuesta muchísimo. Entonces, por supuesto que la salud mental o la dinámica individual marcó mucha fuerza en todo lo que hemos vivido. De hecho, muchas personas sin ni siquiera haber tenido COVID, son personas que tú logras hablar con ellas y tienen una mirada y un discurso hostil, un discurso desalentador y ni siquiera, digamos, tuvieron coleteo de que generó el COVID como tal, pero aún así es tanta tu mirada tan desalentadora, donde lo único que terminas diciendo es que esto fue caótico. Saberte como de empresa, como pérdida de seres queridos, porque en muchas familias, Tere, se murieron 3, 4, 5 personas, que yo de manera personal cuando atendía consulta decía, Dios, qué fuerte que se te muera tu mamá, que se te muera tu hermano, tío, o sea, familias enteras donde ni siquiera tú decías hace 8 días algo muy interesante, Tere, ni siquiera para hacer un ritual de despedida como es un entierro, como es un acompañamiento, no, Tere, solamente te entregan el cuerpo en una bolsa y esa bolsa se va directamente a una casa. Entonces, no puedo, digamos, como dijeras, para poder avanzar otras. Entonces, esto genera muchísimos dolores, Tere, muchísimos dolores.
Sí, algo tan interesante que mencionas ahora que tiene mucho que ver con nuestra estructura. Y al referirte a nuestra estructura es cómo hemos venido manejando nuestra salud mental desde nuestra infancia, todo lo que hemos venido abarcando en Mm, cada uno de nuestros segmentos, ¿no? Hubo un caso, bueno, yo creo que en muchos lados, pero por ejemplo también aquí en Estados Unidos, de un chico que estuvo en un grupo musical muy conocido hace muchos ayeres, y él terminó también por quitarse la vida porque él era, después de haber sido obviamente un cantante reconocido, tenía parece que una academia de baile o algo así. Y pues se ujú, viene pandemia, no estás preparado para esta situación, tú estás acostumbrado a un estilo de vida diferente, ¿no? Donde te puedes dar tus lujos, donde le damos tanta importancia a lo superficial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que nos importa tanto ujú. el que dirán vivimos hacia afuera, no hacia adentro. Es decir, me importa más lo que la gente opine del carro que yo traigo, de la vestimenta que yo uso, del nivel económico que yo tengo, ¿no? O el nivel económico que yo quiero aparentar también en algunas ocasiones que yo tengo, el nivel de vida, que no es algo que pueda sustentar, porque nunca nos ponemos a analizar qué pasaría si esto se me termina. O sea, no por pandemia, porque nadie se nos hubiese ocurrido eso, ¿no? Pero por cualquier circunstancia, ¿qué pasaría? ¿Qué haría yo si este negocio que tengo hoy en día, que me está funcionando de maravilla, me deja de funcionar? ¿Qué voy a hacer contra eso, no? ¿Cuál sería como mi plan B? Nunca nos sentamos a analizar, a cuestionar todo ese tipo de situaciones. Damos por hecho que todo va bien y todo va a ir bien, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no tenemos esa resiliencia que tanto mencionamos aquí? Entonces este chico optó por eso, pero cuando tú estás, yo siempre he dicho, cuando tú estás en un problema, estás como dentro de un círculo, dentro de tu burbuja que no te Una permite ver burbujita. afuera, ¿no? No te permite ver más allá. Y la gente que está a tu alrededor, sí, o sea, podemos ver, cuando estamos fuera del problema o la situación, podemos ver a lo mejor más oportunidades. Pero ¿qué pasa cuando estamos en este nivel emocional? Que solo nos escuchamos a nosotros y solo, por eso decimos también, tan importante cuidar tu salud mental también se refiere a cuidar lo que tú escuchas y lo que tú ves y también con la gente con la que tú te relacionas. Y no quiere decir que la gente sea mala, sino en algunas ocasiones la gente no tiene el conocimiento para darnos un diagnóstico de salud, por así decirlo, ¿no? Porque nos sentimos mal y le Exacto. preguntamos a todas las personas a nuestro alrededor, menos a un médico. Nos sentimos mal emocionalmente y también podemos consultarlo a personas que probablemente estén igual o peor que yo, ¿no? En sus emociones. Pero como no estamos acostumbrados Mm, a decir, no es algo que se nos ha enseñado a decir, sabes qué, Vivi, me duele el corazón, me duele el alma, tengo ganas de llorar, tengo ganas de morirme. ¿Qué puedo hacer ante esto? Pero yo sé que tú eres una persona que puede darme una respuesta sabia o una respuesta que me ayude porque eres una persona preparada en este tema, eres una profesionista, ¿no? Y en este caso, si yo voy y le ujú. pregunto a alguien, o sea, no es, vuelvo al tema, no es que la gente sea mala, solo que no tenga el conocimiento que cuando estamos dentro de esta situación es muy difícil ver las cosas con claridad. A una mala situación le vemos 20 más malas situaciones, ¿no? Y nunca vemos la oportunidad que hay de... Cuando yo escuché esto, yo me puse a pensar y yo dije, wow, siendo una persona conocido mundialmente, porque yo creo que en muchos países o fue conocida esta agrupación de la que te estoy hablando, eso pudiera haberlo usado a su favor, es decir, se me cerró la academia de baile por pandemia, pero ¿por qué no doy clases de baile en línea, ¿no? Y me anuncio. Soy tal persona, tal, y entonces la gente, y barato, ¿no? Lo que a mí se me venía en mente cuando me entero de esta situación pero bueno, yo estoy afuera ¿no? Cuando estamos dentro es muy difícil ver las cosas. Pero también reitero esta parte que he mencionado en tantas ocasiones, nosotros sabemos cuando no estamos bien emocionalmente, sabemos cuando no Mm, podemos controlar esta situación, que se me está yendo de las manos, que ya no tengo ganas de comer, simple y sencillamente ya no tengo ganas de vivir, ya le perdí el gusto a todo, ¿no? Ya nada me emociona y no le veo la salida. Entonces ahí es momento de prender el foco y decir, no estoy bien, tengo que acudir. Y había tanta terapia en línea, tanta ayuda, ¿no? En línea y no en mm, línea, o sea, donde tú pudieras encontrar mm, eso. Pero ¿qué pasa? Lo que tú estabas hablando, sí. cuando nuestra estructura no está bien fundamentada, entonces caemos en este tipo de situaciones. No veo más allá de mi burbuja
y entonces opto por lo más fácil, por decirlo de alguna manera, terminar con mi vida. Y fíjate, o sea, lo más fuerte de esto es que obviamente uno como persona, tú amas a tus seres queridos, ya sea si hay hijos, si hay padres, hermanos, pero tu burbuja no te permite ver más allá de tus emociones que tú estás sintiendo, que no le encuentras otra salida y no te pones a pensar en lo que vas a sentir. Tú vas a dejar de sentir, ¿no? A nivel físico, creo, porque no sé qué hay más allá de, pero tus padres, tus hermanos, tus hijos, que es como tu círculo más cercano, ¿no? Tus raíces, tu sangre, que tú vas a dejar de sentir, pero no te pones a pensar qué es lo que les vas a dejar a ellos, cómo ellos van a poder, si tú no estás, si no sientes que no puedes con esta pérdida económica, con esta pérdida, ¿no? De lo que sea que has perdido, ya sea tu negocio, tu pareja, lo que sea, ¿no? Por esta cuestión de un divorcio, no es que perdiste a tu pareja murió por pandemia, sino por un divorcio. Y también sientes que no encuentres la salida. Y tú estás sintiendo ese dolor, pero ponernos a pensar el dolor que vamos a hacer que sientan las personas que más nos aman, ¿no? Pero es difícil verlo cuando tú estás dentro de esa burbujita. Es muy difícil ponerte en el lugar del otro, el que va a sentir mamá, papá, hermano, ¿no? Es muy difícil, porque la importancia entonces de estructurar bien nuestra salud mental. Si ya eres un adulto y sabes que estás mal emocionalmente, acudir a terapia, acudir con ayuda, por ayuda, porque también esto, ok, si tú como adulto estás mal, imagínate, Vivi, lo que esto ha sido para los niños. Sentimos que nosotros no podemos con esto como adultos, porque tengo que estar encerrada. Y mira cómo es que trabaja la mente, porque algunas personas que no teníamos como tanta vida social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando tú estás estudiando, que tienes un trabajo, que tienes como que no hay tanto tiempo, como que no afectó tanto de que, ay, no es que anduviera de viaje siempre, pero viene pandemia y dices, qué bárbaro, tengo que estar encerrada, pero ya no salías. O sea, de por sí no tenías tanta vida social como que no te afectó tanto, pero lo que sí te afecta es todo lo que tú estás escuchando, ¿no? Estoy mal emocionalmente y entonces noticias y noticias y noticias, que qué es lo que nos vende la noticia, más que informarnos, también tiende a detonar como que esa ansiedad de, ay, no estoy saliendo y ya no voy a poder salir y quién sabe hasta cuándo pueda salir, pero no salías, ¿no? Y yo hablo por mí, No o sea, que no salías. salías, entonces eh, aquí en Estados Unidos como que la vida también se vuelve como muy rutinaria. Entonces los fines de semana los ocupas como para ir a comprar tu comida, ir a una tienda y ya que te compras que el suéter, que la blusita, que cosas así, ¿no? Y entonces viene pandemia y ¡pum! Todas las tiendas cerradas. Y tú, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero realmente me di cuenta que no ocupaba nada, nada, ¿no? O sea, que no ocupaba comprarme más suéter, que no ocupaba comprarme más zapatos, que no ocupaba comprar nada, simple y sencillamente cuidar mi salud emocional, porque sí, Emocional. te vuelvo a repetir, o sea, no es que yo tuviera como tanta vida así social, ¿no? De ir a los bailes o que pandemia vino y acabó con mi vida social, porque pues no había tanta vida social. Recalco tanto esto porque mira, o sea, viene pandemia y entonces nos enfocamos tanto en lo que pandemia me quitó, ¿no? A los que afortunadamente pues no se llevó un pariente así. Un Eh, ser querido. un ser querido. Entonces, yo me senté a analizarlo y a platicar conmigo, pero ¿qué se ha llevado pandemia? No se ha llevado nada, ¿no? Pero mira cómo es que trabaja la mente. Te dicen no puedes salir y es como que, ok, yo no salgo porque yo no quiero, pero ahora viene alguien a decirme no puedes salir, viene y lo cambia todo, ¿no? Pero mira cómo es que trabaja la mente, cómo es que Impónemelo salir. trabajan las emociones. Ajá. Y entonces eso ya afecta a tu salud mental porque dices, antes yo no salía porque yo no quería, ahora ya no salgo Y porque ahora es ellos no porque no quieren que puedo. salga. Ajá, pero si te das cuenta, de todos modos no salías, por decirlo de alguna manera. Pero mira, vuelvo al tema, cómo es que trabaja nuestra mente, ¿no? Entonces, la importancia de sentarme a analizar y eso, qué tengo contra lo que no tengo. Ok, se llevó esto, pero ¿qué es lo que puedo hacer? Porque para empezar, pues tengo salud, ¿no? Tengo una salud, entonces de ahí pues ya parte todo. Pero esa parte, o sea, nunca le hemos dado esa importancia a la salud mental como se requiere, a cuidar esas emociones, ¿no? Ya lo he mencionado, yo leí en alguna ocasión en un libro y se me quedó tan grabado eso de que las mujeres, porque era un libro enfocado en las mujeres, ¿no?
pero esto aplica también para los hombres que nos enfocamos tanto en las puntas abiertas del cabello, en el tinte del cabello y nunca por las neuronas. Y realmente es cierto lo que te comento acerca de este Bueno, chico, pues, que trabajamos mucho lo que hay afuera, es decir, desde mi físico, ¿no? Los gimnasios, ¿qué pasa cuando ahorita que ya vamos a finalizar año, ¿no? Que viene Navidad, que decimos que viene la engordadera, pura come y come y come, pero nadie te obliga, ¿no? Nadie te obliga a que lo mm, hagas, pero bueno, todo es tan delicioso que dices como, pero empezando el año me meto al gimnasio. Y empieza el año así y es. entonces entras al gimnasio, pero ¿cuántas vas? 2, 3 semanas. Pero, Y no ¿cómo es? vuelves. No vuelves, pero ¿cómo trabaja la mente? O sea, ¿quién dice que te tienes que esperar hasta enero? ¿Dónde está escrito? Así como una constitución que diga hasta enero tienes que ir a hacer ejercicio en O un que gimnasio, tienes que hacerlo en ¿no? noviembre y en diciembre para estar en diciembre súper, que ¿Dónde también. dice? ¿No? O sea, ¿dónde, mm, dónde está estipulado eso? Entonces, mira, ¿cómo es que trabajamos cuando se supone que deberíamos de hacer ejercicio? Y no tanto por la apariencia física, sino por tu salud, ¿no? Para estar bien físicamente, cuidarnos es importante. Y entonces, ¿quién dice que no podemos hacer ejercicio durante todo el año? Pero mira, viene, o Exacto. sea, estamos tan así tan programados que en enero me tengo que meter al gimnasio, ¿no? Y entonces que viene diciembre y que voy a engordar y que no. Yo creo que siempre comemos de la misma manera, solo que obviamente la comida que disfrutamos, pues sí es más rica, ¿no? Menos saludable, todo lo que yo creo que en cada país, acostumbramos a comer, como dicen, a navideña, que ir al recalentado, que ir acá, que ir allá. Pero reitero, en ningún lado dice que te tengas que cuidar este enero. Y a lo que voy con todo esto, o sea, la manera como es que trabaja nuestra mente, la manera como nosotros podemos empezar a programarnos, ¿no? Es importante, si considero que necesito ir a terapia, buscar ayuda, ir a terapia, ¿no? Mm. Tú decías algo ahora muy importante, Tere, y es, discúlpame, estoy con tos. Tú decías algo ahorita, Tere, y es que los niños, perdona. Sí, con referencia a los niños también es sumamente importante. Si tenemos que cuidar lo que nosotros escuchamos, obviamente, por ende también lo que nuestros niños van a escuchar. Porque al final de cuentas, a lo mejor podemos decir, es que mis hijos no escuchan noticias, pero tú sí las estás escuchando. Y al final de cuentas, es lo que va a salir por tu boca, ya sea que lo platiques con tu esposo, no sé, o con la familia, con las amistades. Entonces, infundir ese temor en ellos, tener mucho, mucho cuidado, pues ya, ahora sí que pandemia ya lleva más de un año con nosotros, ya prácticamente vamos pues para 2 años se puede decir, y es algo que, como mencioné, pues llegó para ser parte de nuestra vida. Y entonces de ahí partir qué es lo que vamos a hacer ahora con eso que tenemos, cómo es que vamos a poder seguir nuestra vida a raíz de pandemia, ¿no? Entonces, con los niños, muy, muy importante cuidar lo que ellos escuchan y no solo en casa, lo que escuchan ya en muchas escuelas ya tienen clases presenciales, lo que escuchan también ellos en las escuelas, porque eso también hay muchos niños que sufren de ansiedad, padecen de ansiedad a raíz de todo esto, de qué es lo que ellos están escuchando y no me refiero a que los maestros les estén dando información que no tengan que, pero pues si en casa escuchamos o hablamos, más bien en casa escuchamos muchas noticias, pues ellos están escuchando también. Entonces, bien, bien importante cuidar la salud emocional de nuestros niños. También podemos encontrar distracciones con ellos, no sé, hacer algún tipo de juego. Lo hemos mencionado también en el segmento anterior, la importancia de estar con nuestros niños, tener esa conexión con ellos, ahora que se nos dio o se nos obligó a estar con ellos en casa, ¿no? A convivir con ellos, aunque no quisiéramos, ¿no? A pasar tiempo con ellos, a conocerlos. Yo creo que esta época fue también época de crecimiento, dependiendo, como tú mencionaste, Vivi, cómo lo hayamos tomado, si como una crisis o como una oportunidad, ¿no? En el caso con los niños, una oportunidad de conocer a nuestros pequeños, de convivir más con ellos, de saber sus miedos, sus temores, de aprender a escuchar sus emociones, ¿no?
porque si como adulto nos infundió temor, imagínate un niño. Yo llegué a escuchar niños que decían, ay, tengo COVID, me voy a morir. Si me da el COVID, me voy a morir. Y no es que a todo el que le diera el COVID se iba a morir, pero es lo que tenemos en la mente, ¿no? Programado también que si me da COVID, o sea, estoy más para allá que para acá, ¿no? Entonces, si Bueno, como adulto es difícil digerirlo, ajá. imagínate como niño. Sí, Tere, pido disculpas porque me dio un ataque de tos. Bueno, Tere, hay algo que es muy importante y es que hay muchas cosas que los niños se preguntaban y nosotros Ujú. como adultos teníamos, digamos, respuestas que fueran efectivas frente a esto. Hablarle con claridad a los niños es muy importante. La vida de los niños cambió mucho más. Nosotros llevamos una vida con más claridad y más, digamos, eh, tranquilidad frente a nuestro acto social. Y tú decías algo válido y es, si no salimos, pues no es que pase mucho, aunque a algunas personas adultas les pasa demasiado el no salir. Pero para los niños el ir al parque, el no poder estudiar en sus colegios, eh, no poder ver a su familia extensa, no poder jugar con sus amigos. Los niños son demasiado kinestésicos, demasiado movimiento. Y el no poder llevar una vida de movimiento y ponerse en una vida tan puesta al frente de un computador, fueron emociones muy fuertes, Tere, muy fuertes, muy álgidas. Muchos niños llegaron a la obesidad, sus hábitos alimentarios cambiaron demasiado, niños que estaban muy movidos por el ejercicio, por actividades extracurriculares, actividades lúdicas, y todo se remontó a la casa, a la pantalla. Entonces, y también nosotros como adultos, estar muy metidos en nuestros computadores, también en nuestra vida laboral, y algunos niños muy sueltos. Entonces, algunas familias, no todas, porque otras familias, por el contrario, lo que lograron fue identificar unos vínculos afectivos muy fuertes para lograr establecer una mirada de familia conectada desde el amor y desde avanzar en familia esta condición que vivimos a nivel global de COVID. Entonces, mira la individualidad hasta de las familias. Muchas familias tomaron esto como una oportunidad de conexión, de encuentro, de reconocerse, y muchas otras, por el contrario, lo que hicieron fue aislarse, postularse como islas en un hogar, pero donde cada uno tomaba una determinación desde estar en un cuarto, iban, cogían su comida, se metían a su cuarto, se pegaban al computador, los videojuegos, y no había conexión de familia. Y esto generó un quiebre muy fuerte también en muchos chicos. Muchos chicos llegaban a consulta que ya estaban en ámbitos académicos, llámese colegio, llámese universidad, y se sintieron demasiado desolados, Tere, demasiado desolados porque hay chicos que los ámbitos académicos son un escape de su familia, ¿sí? Ujú. Son un escape, entonces ellos terminan sintiendo que salir a su colegio es respirar, es oxigenarse, que no quieren. Muchos niños y muchos adolescentes no quieren estar en sus casas, Tere, y no quieren estar en sus casas y de una manera muy fuerte sentir, porque lo que sentían los jóvenes era que les estaban imponiendo encierro. Ellos no tienen la mirada, digamos, de la prevención y de determinar que es una protección estar en casa, sino que es un encierro que les están obligando a algo que ellos no quieren, porque ellos no quieren estar en casa, menos con una mamá que los cantaletea, un papá que les está poniendo normas y que antes no se las ponía. Entonces, eso también para muchas familias generó un caos total. Mira lo que es todo lo que se mueve en los diferentes ámbitos de familia. Lo que para uno fue oportunidad, para otro fue caos y crisis total, porque no se toleraban, porque eran gritos fuertes, porque eran imposiciones y porque era muy en el fondo, Tere, también malestar de estar haciendo lo que no queríamos hacer, como era encontrarme con los míos, porque no era permanente. Yo estoy con los míos de manera corta, intermitente, pero ya que tenga que estar desde por la mañana hasta por la noche y al otro día lo mismo y pasado mañana lo mismo, pues no era lo más enriquecedor para muchas personas.
Entonces, esto generó muchísimas cosas a nivel de familias. Vuelvo y te digo, en el hoy hay pronósticos muy favorables, con definitivamente un clima familiar bonito, donde lo que se logra identificar es que se conectaron, se conocieron, crecieron, empezaron a emprender. Por ejemplo, que la hija hace pastelitos y el papá los vende, la mamá también. Se hacen cadenas por Instagram y ofrecen lo que hacen, o hacen comidas familiares y las venden entre todos. Bueno, empezaron a ser muy recursivos también porque este tema de pandemia fue un tema también de proyectarnos a la posibilidad de negocio, de manera informal y otros de manera muy formal. Entonces, como también entre las familias ese resguardo y ese apoyo para generar empleo, para generar economía y para generar unión de familia. Eso fue algo muy bello, Terry. Ha habido unas cosas que han salido de esta pandemia que han sido también muy rescatables, donde las familias se resguardan desde el amor. Y, por ejemplo, que la abuelita hace tamales. Yo no sé si ustedes saben qué son tamales. ¿Sabes qué son Ajá. tamales? Bueno, Espero que sea lo entonces, mismo. ¿qué son tamales en México o en Estados Unidos? Bueno, principalmente hay aquí en Estados Unidos, pero desde México, de Guatemala, de El Salvador, cada De uno tiene Colombia. su diferente. Ajá. En México están hechos de masa, de maíz, Masa. y ya sea con carne, con queso, Ah, de sí, es lo mismo. dulce, variedad, Ah, no, no, variedad. no, 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 no. Acá son de carne, Ajá. arroz, masa y también papa. Entonces se tapan Estilo, en una hoja de plátano ajá. y se amarran. Entonces, o también en otro tipo de hojas también se envuelven y hay diferentes sectores. Entonces hay tamales bayunos, tamales noriñenses y tamales del Huila, tamales del Tolima y son una cosa deliciosa, son súper ricos y son muy típicos. Un ejemplo que la abuelita hace tamales y tienen dos niñas en la universidad, dos nieticas, entonces la abuelita hace los tamales. El día de los tamales, todos están en la familia conectados, ayudan a envolver los tamales, los ofrecen de manera anticipada, los venden y empiezan a generar capital, Tere. Eso es unión y aislamiento familiar, ¿sí? Mientras que logramos identificar otras familias donde la señora está totalmente desdibujada, angustiada, porque le van a cortar los recibos o porque no ha pagado la renta y no se genera ninguna movilidad de familia para buscar recursos. ¿Sí? Entonces eso depende cómo se mueve cada red de apoyo familiar. Y sí que se logró ver ahora en pandemia muchas redes de apoyo familiar, muchas amistades conectadas apoyando el emprendimiento de la amiga, del abuelito, del familiar. Entonces también esto también movió a que la sociedad nos diéramos cuenta de que realmente tenemos que trabajar unidos para poder salir y para poder avanzar frente a la adversidad. No solamente manejar individualidad. Cuando hablamos de individualidad, es lo que yo tengo en estructura de posibilidades frente a la adversidad. Pero cuando hablamos de redes de apoyo familiar, también logro identificar que hay muchas cosas que puedo hacer en función mía y de otros. Y que hacer ese apalancamiento humano nos puede llevar a la posibilidad de avanzar, de salir de las situaciones que estamos viviendo. Y no solo hablo desde lo económico, hablo también desde lo emocional. Hablo desde tener la posibilidad de saber que una amiga está pasando una situación difícil, una llamadita, un saludito, ayuda mucho. Tener la posibilidad de darme cuenta que tengo una amiga que está en la clínica, está hospitalizada, un mensajito, ayuda mucho. ¿Sí? Una visita ayuda mucho. No podemos ser tan herméticos, Tere, y sentir que realmente nada está pasando, porque está pasando y está pasando mucho, ¿sí? Entonces, esta condición que vivimos es una condición de sensibilidad y de darnos cuenta de que la vida va para adelante, no va para atrás, y que la vida es de ir caminando, avanzando y capoteándole a las situaciones que la vida nos presenta, pero siempre teniendo algo que nos dispara para bienestar o para no bienestar, y es actitud. Actitud con C de accionar, mental positiva.
porque si mi actitud mental siempre va a ser negativa, no voy a ir en avance, sino en reversa. Y eso dispone y eso depende de mí como persona individual. Hasta dónde estoy con una mirada y una óptica de avance y de posibilidad, o por el contrario de poner un freno de emergencia que me lo pongo yo misma y que no me permito ver las situaciones que posiblemente en algunos momentos pueden ser muy fuertes y que me pueden llevar a desertar, a desfallecer o a dar un paso grande de cerrar mis ojos, tomar impulso, respirar y saltar. Eso es importante tenerlo en cuenta, mi Tere. La gran diferencia de lo que acabas de mencionar, una familia contra otra, una familia que esto lo tomó como oportunidad y no solo desde lo económico, ¿no? Partiendo desde lo primero los lazos afectivos que se lograron establecer en estas familias, esos vínculos, que es la base de todo, ¿no? Pero ¿cómo es que puedes lograr llegar a esto? Obviamente, trabajando primero tu individualidad, ¿no? Es decir, todas Total, Tere. mis emociones, lo que mencioné acerca de este chico que optó por quitarse la vida, ¿no? Y haciendo referencia a lo de la burbuja, yo creo que en algún momento todos estamos dentro de esa burbuja, pero cuando tú trabajas tus emociones, trabajas tu salud mental, puedes abrir esa puertita y decir, hay algo más, afuera hay algo más, ¿no? Que yo puedo ver, no solo es esto que hay aquí, sino hay algo más, pero ya trabajaste, cuando tú logras abrir esa puertita de esa burbuja, es que ya trabajaste en ti, trabajaste tus emociones, trabajaste tu salud mental, y entonces mira la gran diferencia que hace en una familia y otra, porque en unas familias hubo caos, hubo divorcio, hubo fractura, relación padres e hijos, por esta Mm, situación, porque cómo estamos emocionalmente. Entonces, ¿por qué la salud mental es tan importante y es la base de todo éxito? Y no me refiero únicamente a lo monetario, ¿no? Porque en lo que sea que tú te desempeñes, por añadidura te va a llegar el dinero, ¿no? Siempre y cuando lo hagas bien y lo hagas desde el corazón. Entonces, imagínate, una mamá que obviamente todos, como te mencioné, todos caemos en caos, no tienes vida social y dices, ya me vino a afectar pandemia mi vida social, ¿no? Porque todo el mundo ujú. está diciendo que ya le afectó la vida social, que el encierro, y aunque tú no tienes, tú te incluyes, ya me afectó todo, ¿no? Entonces, pero cuando te sientas a analizar y tú dices, bueno, ¿qué se está llevando? O sea, me estoy cuidando, tengo que protegerme. Simple y sencillamente menciono el uso de el cubrebocas, que era algo que honestamente yo, como te mencioné, me sentía ridícula usándola. Y hoy en día es parte de tu vestimenta, la usas sí o sí, y ya no es que nadie te lo imponga, ya es que dices, oye, me tengo que cuidar, entonces la tengo que, o la debo usar, ¿no? Pero ya no es porque te lo estén imponiendo, sino que tú ya estás consciente de que es por tu bienestar, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo cambia una cosa? Porque cuando sentimos que nos están imponiendo, aunque sabemos que es por nuestro bien, nos rehusamos a hacer caso, por decirlo de alguna Total. manera, ¿no? Me están obligando a estar con mis hijos, a estar con mi esposo. No es que te estuvieran obligados, es parte de tu vida, porque se nos olvida que nosotros tomamos la decisión o la determinación de formar una familia, ¿no? Y que eso incluía dormir bajo el mismo techo que tu esposo y que tus hijos en el momento que ellos llegaran. Pero ¿qué pasa? Viene pandemia y entonces, como tú dices, está mal mi estructura familiar y mis hijos no les gusta estar en casa y el escape es el colegio, como tú mencionaste. Ellos se sienten libres o, digamos, se sienten felices, lejos de mí y qué fuerte, ¿no? Que prefieran estar en otro lado que en casa cuando se supone que la casa Es es la que fuerte. les brinda esa protección, ese Protección. cobijo, ese amor, eso todo. Y qué triste que los niños o los jóvenes se sientan más felices o más protegidos afuera, lejos de papá y mamá, ¿no? Porque en casa, imagínate cómo tiene que estar esa casa para que te sientas de esa manera. ¿Cómo está tu casa? Porque no se le puede llamar hogar. ¿Pero por qué? Porque no hemos trabajado como personas adultas nuestra individualidad para a su vez eso transmitirlo a nuestros hijos, ¿no? Imagínate si como Ujú. padres de por sí ya era un caos, ¿no? De estar, si a los hijos no les gusta estar en casa, pues papá y mamá tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, ¿cómo Total. estamos funcionando primero individualmente, después como pareja? Que a su vez no nos importa lo que nuestros hijos piensan o sienten, ¿no? Y no es que digan, no me importa lo que ellos opinen o lo que ellos estén sintiendo, simplemente estoy tan enfrascada en lo que yo siento, en que yo soy la víctima del cuento, ¿no? En que me fue mal o me está yendo mal con el esposo, pero ¿qué has hecho para mejorar eso? ¿Qué has hecho? ¿Qué has Entonces, hecho?
en este caso, donde el otro lado, donde la familia vio como oportunidad, es decir, bueno, tenemos problemas, pero, ok, abro mi puertita de la burbuja y, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya no tengo empleo, papá se quedó sin empleo, la abuelita, pero la abuelita hace unos tamales exquisitos, muy ricos. Y tú, hijo, eres genial para la tecnología. Entonces, trabajemos en equipo. ¿Qué podemos hacer? Sentarnos a dialogar lo que tenemos contra lo que no tenemos y no perder tiempo en que yo odio a mi mamá, yo odio a mi papá, todo Sí, esto, ¿no? señora. Entonces, eso, primero sentarnos, analizarnos, porque esto no solo es con pandemia, el suicidio ya venía Esa es desde la antes vida. de pandemia, ¿no? Las relaciones, o ese Disfuncionales. quebrantamiento ya estaba desde antes de pandemia, pero ¿qué pasa? Viene pandemia, Se hago siempre es más fácil culpar a eso. alguien que aceptar mi culpa, ¿no? O sea, me Ujú, divorcié, es que pandemia vino y me quitó al marido, ¿no? O me quitó a la mujer. No, no, señor, no fue ujú. pandemia, fuiste tú, ¿no? Porque ¿qué hicieron con esa relación que ya estaba fracturada? Y entonces viene pandemia y ¡zas! Se lleva todo. Pero para muchos, como tú dices, tomamos la decisión de, es decir, acepto mis culpas de yo estoy fallando tal vez como madre, como esposa, me estoy fallando a mí misma, ¿no? Entonces necesito ayuda. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ayuda siempre va a haber, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con esto que estoy sintiendo? Yo no lo puedo controlar. Siento odio hacia mis hijos y es válido. No digo que sea lo correcto, pero es válido sentir todo eso, expresar tus emociones. Siento que odio a mi hijo, siento que odio a mi esposo, siento que odio a mis padres, odio a todo el mundo, ¿no? Porque nadie me apoya, Mm, porque es válido sentir todo ese tipo de cosas. Lo que hemos mencionado, lo que no está bien es lo que hacemos con ese tipo de cosas. Si yo odio a mi hijo o siento que odio a mi hijo, no lo voy a maltratar, voy a buscar ayuda, porque de antemano sabemos que no es normal o que no está bien lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Que tengo que trabajar con eso. ¿Qué es lo que me detona que yo sienta o crea que siento odio, coraje o cualquier emoción negativa hacia mi hijo, hacia mi esposo o hacia quien sea? Incluso hacia la gente a mi alrededor, ¿no? ¿Con qué es lo que tengo que trabajar? Porque al final de cuentas, pues pueda que yo odie a mi amiga y mi amiga ni por enterada, ¿no? La que está con por esas malas supuesto, emociones eres tú. o esas emociones negativas soy yo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues trabajar. Entonces, la importancia de salud mental, ¿no? Que dijimos, salud mental es igual a paz. Salud mental es igual a paz integral, salud integral, paz emocional. Paz emocional, paz interior. Exactamente. Eso es ¿Y salud mental. qué logro hacer cuando trabajo mi salud mental? Obviamente de ahí parte también lo que habla acerca, lo que viene siendo el perdón y todo eso. ¿Por qué se termina un matrimonio en pandemia, Vivi? ¿O por qué se rompen esos lazos afectivos entre padres e hijos? Y no es que se hayan roto en pandemia, ya estaban, no sé cómo le llamen en Colombia, Rotos, pero cuarteados, por decirlo, ¿no? Cuando se te cae algo y no se total. rompe, pero sí se le hizo esas Queda la líneas. fisurita y es Ajá. algo, Tere, que ya viene definitivamente. Es algo que ya trae la situación y la circunstancia y la debilidad y la fragilidad en las relaciones. Entonces, ante un evento como estos, pues el caos genera trauma y el trauma genera que, ¡buf!, explote. Y eso fue lo que pasó en las relaciones de pareja y en las relaciones de familia, que venían ya con unas laceraciones y unas situaciones muy fuertes y de peso. Entonces, ¿qué generó pandemia? Ruptura. Es tanta la fuerza que generó que lo único que se terminó, digamos, moviendo en algunas situaciones y circunstancias fue desertar, desistir y soltar a algo que ya venía, ¿no? Que ya venía caminando, lesionado y donde no se hizo mucho para que se pudiese reparar. Eso pasó en pandemia, Tere. Y esperemos, Tere, a mí alguien me decía esta semana, pero es que, doctora, mucha gente no se movió con la pandemia para mejorar. Hablábamos de que la pandemia iba a cambiar a muchas personas y en el hoy tú ves en la calle personas demasiado violentas, agresivas, porque pandemia no cambia, te digo. La que cambia eres tú. Entonces tú decías algo ahora muy válido y es que siempre estamos lanzando la responsabilidad a otros frente a nosotros.
y siempre nos ponemos en una posición ¿qué te digo yo?, de prevención, de sentirnos totalmente en desventaja y eso nos pone en un periodo de poca responsabilidad para asumir el frente de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer. La pandemia no cambia, Tere. Los que tuvimos que haber empezado a tener un cambio fuerte interior frente a todo lo que estamos viendo y aún continuamos, somos nosotros de manera individual. ¿Qué estamos haciendo de nuevo? Ahora que ya nos vamos a incorporar y estamos saliendo a la vida, ¿qué estamos haciendo para poder avanzar y para poder darnos cuenta de que la vida es ya? La vida es ya, Tere. No es mañana, la vida es ya. O sea, lo que tenemos que empezar es a darnos cuenta de que tenemos esta oportunidad que es el hoy y tenemos que ir caminando para hacer las cosas bonitas para nosotros. Créeme, Tere, que si las hacemos bonitas para nosotros, nuestro campo de acción, lo que mueve movilidad para nosotros y para nuestro terreno de vida, se va a ver totalmente beneficiada. Eso es importante que lo tengamos en cuenta y ese es el mensaje para nuestros oyentes. La vida es ya. No podemos darnos en la tarea de tantos resguardos de molestias, de incomodidades, de quedarnos tan parados para no hacer lo que nos corresponde, porque sentimos que el cosmos es el que debe conspirar a favor nuestro y ponernos todo en los procesos que nosotros consideramos que es, pero pretendemos que hayan muchos cambios para afuera, pero nuestros procesos de cambio interiores no se están viendo. Entonces, oyentes que nos escuchan, actitud mental positiva es ya. ¿Listo? Definitivamente tenemos que aprender a vivir, porque lo que hacemos es sobrevivir. Sobrevivo el día a día, ¿no? Sobrevivo en el empleo que no estoy a gusto, que no estoy cómoda porque, no sé, recibo maltrato, pero también cuál es el trato que yo estoy brindando hacia la demás gente, ¿no? Porque lo que mencionaste y mencionamos, lanzamos las culpas por aquí, por allá, y al final de cuentas yo soy la víctima, y así créanme que no vamos a poder solucionar nada mientras no aceptemos la parte que me corresponde, o sea, mi responsabilidad de, ok, si estoy en este empleo y no me gusta, cámbialo. Hay más empleos, ¿no? Pero si tú vas a otro empleo y ves que es lo mismo, entonces necesitas cambiar tú, trabaja en tú, analízate tú y qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, si estás cambiándote por el sueldo, ok, pero también el esposo, los hijos, entonces reiteramos, pandemia sí vino a cambiar, digamos que la vida, sí la vino a cambiar, vino a haber muchas cosas que jamás pensamos que, pero ¿qué es lo que tú vas a hacer contra todo eso que pandemia movió? Porque eso sí, agarra tu parte de responsabilidad. Pandemia no te quita un esposo o esposa. Ya venía algo mal en esa relación que no pandemia no te divorció, trabajar. Exacto. Pandemia fue que sí, nos arrebató seres queridos, eso sí, ¿no? La enfermedad y todo eso, pero sigues con una vida y es muy difícil, pero ¿qué vas a hacer con lo que aún tienes, no? Entonces, yo creo que también la parte que platicábamos en el segmento anterior, ya para cerrar, que también fue algo muy, muy doloroso que mucha gente se fue a vivir y que no le pedimos perdón o que no perdonamos, ¿no? Nosotros y también que no le dijimos un te amo, porque no necesitamos esperar que alguien esté al borde de la muerte para decir perdóname, me equivoqué, lo siento, te amo, te quiero, eres muy importante en mi vida, agradezco por todo este tiempo que has estado y no necesita morirse la persona mañana para que tú expreses esos sentimientos que se sienten hacia el esposo. A lo mejor tú estabas molesta con tu esposo y le dijiste de todo y sentías que ya no quieras estar con él, incluso estabas pensando en el divorcio, ya no lo soporto más. Y por pandemia se va él, ¿no? Y entonces ya, ay, pandemia me arrebató a mi esposo, pero ¿qué hacías? O esposa, durante el tiempo que lo tenías. Y también yo creo que esa parte pesa mucho, ¿no? El que no perdonamos, no amamos, no valoramos, y entonces cuando ya perdemos, o ya no vemos a la persona porque se dice que no hay mejor manera de valorar la presencia que cuando ya tenemos la ausencia, ¿no? Entonces no esperemos a perder algo para valorarlo. Para empezar, valoremos nosotros, valoremos el día a día, la familia,
todo lo que se nos brinda para poder vivir y no solamente vayamos en el mundo caminando y sobreviviendo al día a día, sobreviviendo al rencor que yo siento incluso hacia mí misma, ¿no? El coraje, incluso hacia todo mí eso. mismo. Entonces, para empezar, me perdono yo, me valoro yo para por ende poderlo hacer con las demás personas. Así que con esto Así es, cerramos Matilde. el día de hoy. Muchas gracias, Vivi, por estar Y a aquí ti, el mi día de Tere hoy. hermosa, y a Y te nuestros quiero mucho. oyentes. Yo también, mi Tere. Yo también. Gracias, Urbana Radio, por este espacio y nos escuchamos y nos vemos el siguiente jueves.